Muy buenos días, Dios los continúe bendiciendo. Aquí estamos una vez más, prestos a servir al Señor, a hacer lo que Él nos mandó a hacer. Por lo menos ahorita tengo yo dos motivos de parte de Dios. Cumplir el ministerio evangelístico y empezar a emerger los dones que me ha dado, las manifestaciones del Espíritu Santo a través del estudio de la palabra para compartirlo con ustedes. Y lo prometido es deuda. Espero que estén todos muy bien, que sea una mañana de bendición, un día de bendición para todos nosotros. Y como dice el Salmo 5, que si de mañana buscamos a Dios, lo encontramos. Quiere decir que si estamos buscando ahorita a Dios y lo encontramos, ¿qué puede pasar en la presencia de Dios? Abundantes bendiciones. Listo. No me vayan a criticar por el suéter que cargo puesto, porque usted dirá, pero este hermano todos los días tiene el mismo suéter. No, no es así. Sino que yo tengo un lugar especial en mi cuarto para compartir con ustedes la palabra y es un mueble que tengo cerca de la cama. Y encima de ese mueble en el espaldar tengo el suéter. Entonces yo me pongo mi suéter, me peino y me preparo para compartir la palabra con ustedes. Y cuento estas cosas porque yo no quiero que entre los que me están escuchando y yo haya aquella diplomacia y aquella lejanía de que yo soy el que estoy dando la palabra y ustedes la están escuchando. No, es para que ustedes vean que pues estoy tratando de acercarme mucho más a ustedes, de que ustedes sientan de verdad el amor de Dios en su corazón y no vean en mí arrogancia y altivez por lo que Dios me ha dado. No, al contrario. Quiero compartir con ustedes todas las bendiciones. Como lo prometido es deuda, y ya terminamos la enseñanza del orden de Dios, que me parece que fue de ricas bendiciones para todos. El que no la escuchó, puede escúchela, compártala con sus amistades, con los hermanos en la fe, que eso va a ayudar mucho al crecimiento de todos nosotros. Y como les dije, lo prometido es deuda, hoy comenzamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué vamos a aplicar para estudiar la palabra de Dios? Mira así, dos reglitas nada más de la hermenéutica. Vamos a aplicar la primera regla de la hermenéutica, que dice que la Biblia es su propio intérprete. O sea, vamos a estudiar expositivo la palabra para llegar a una verdad irrebatible de la palabra de Dios, quedar claros en un concepto de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, si de ser necesario, vamos a aplicar la regla de interpretación de versículos paralelos. ¿Qué significa esto? Que si no nos es suficiente con el estudio del texto y del contexto, vamos a buscar versículos que tengan que ver con ese verso que estamos estudiando para que sea una verdad absoluta. O sea, una verdad que después que la estudiemos, eso quede ahí. Y Dios ha puesto en mi corazón hoy estudiar Hebreos 12:14, como les dije ayer. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos 12:14? Seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ese verso, como les dije, lo han torcido y lo han retorcido y no le han dado la interpretación muchas veces correcta que él tiene y la sustancia tan poderosa que hay en ese verso. Yo le voy a decir lo que dice la gente o lo que dicen algunas personas y vamos a estudiar para que Dios nos diga a través del Espíritu Santo qué es lo que quiere decir. Mucha gente dice con respecto a este verso, lo voy a repetir, Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. ¿Cuántas veces ha escuchado usted en el púlpito? Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y tenemos que ser sensatos. Quedan a entender a través de ese verso que si usted no vive una vida en santidad y usted anda en pecado, se va para el infierno y no va a ir para el cielo a ver a Dios. Y eso está fuera totalmente de la sustancia del verso. ¿Por qué? Porque primero los seres humanos, los seres terrenales que Dios nos hizo y nos puso en esta tierra, no fuimos hechos para vivir en el cielo. Eso es un error de doctrina, o sea, es una falacia. ¿Por qué digo que es una falacia? Porque cuando nosotros seamos arrebatados en la venida del Señor por su iglesia, nosotros vamos a las bodas del Cordero. Vamos a celebrar con Él, que terminamos el camino, que guardamos la fe, que creímos
irrebatiblemente en Cristo como nuestro Salvador. Vamos a ir al bimá de Cristo, que es el tribunal de Cristo, que es donde la iglesia va a ser confrontada por el Señor. El que fue nuestro abogado en la tierra, mientras estuvimos en la tierra, va a ser nuestro juez, pero no va a ser para condenación, sino para galardón. Amén. ¿Qué significa esto? Que Dios le va a dar a cada uno de nosotros conforme a lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo en la tierra. Después de eso, vamos a venir a reinar con Cristo en la tierra. Entonces, ¿cuál es el error? Primero, creer que vamos a vivir en el cielo, cuando no fuimos hechos para vivir en el cielo. Y segundo, que hay muchos cristianos que en este tiempo, cuando se muere o parte con el Señor, un cristiano, dicen, no, ya él descansó, está en la presencia del Señor. ¿Cómo cree usted que van a estar alrededor del trono de Dios si no le han dado el cuerpo incorruptible todavía, que fue el mismo cuerpo que le dieron a Cristo cuando resucitó? O el mismo cuerpo que le dieron a Jesucristo cuando resucitó. Entonces son costumbres repetitivas que la gente comenta porque las escucha, pero no se detienen un segundo a estudiar la palabra. Entonces es necesario que nosotros, como le digo, nos vamos a la Biblia, que es un libro de lectura que se lee para estudiar. Se lee y se estudia aplicando ¿qué? Lo que dice el Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Que los que buscamos a Dios de día y de noche. O sea, el Salmo 1 nos lleva a nosotros a buscar a Dios de día y de noche. ¿Por qué de día y de noche? Porque mientras que nosotros meditemos en la palabra todo el tiempo, vamos a llegar al entendimiento, lo que llamamos la revelación del cielo, de la palabra de Dios a nuestra vida, y vamos a vivir una vida conforme al reino, porque es una vida de revelación. Quien no tiene revelación, quien no se acerca a las verdades irrebatibles de Dios, no puede estar viviendo en el reino de los cielos en la tierra. Entonces, repito, ¿qué vamos a estudiar hoy? Hebreos 12:14. Seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pregunto, ¿tiene que ver eso con el cielo? ¿Tiene que ver eso con que una persona esté en pecado y no vaya a ver al Señor en el cielo? ¿Cómo vamos a estudiar? Voy a comentar un poquito lo que quiere decir Hebreos capítulo 11, aplicando que nos vamos a ir detrás del verso, nos vamos a ir detrás del texto y nos vamos a venir avanzando del texto hacia adelante hasta que lleguemos a ese verso que estamos estudiando y que el conjunto de los versos que giran alrededor del que vamos a estudiar le den el sentido a lo que ese verso quiere decir. Entonces, Hebreos capítulo 11 empieza de esta manera y dice así. Dice así. La fe es el título. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después de Hebreos capítulo 11, verso 1, empieza a dar testimonio de los antiguos, cómo le creyeron a Dios, cómo aún sin tener la justicia de Cristo, fueron capaces de creerle a Dios, hicieron y vieron tantas maravillas y vieron tantos prodigios que Dios hizo en su vida. Escuche bien lo que dije. Y vieron y palparon tantas maravillas y tantos prodigios que Dios hizo en su vida. Es un error de los cristianos decir que ellos, las maravillas las hicieron ellos. Es como un error decir, el hermano Pancho Pistola sanó a la hermana tal. El hermano Pancho Pistola no tiene ningún poder, no es ningún contenedor de poder como para él atribuírsele a él la sanación de una hermana o de un hermano. Quien sana es el Espíritu Santo. Entonces lo correcto es decir, el hermano oró y por la misericordia de Dios, Dios sanó a esa hermana. O sea, Dios la sanó. El hermano oró fue un instrumento de prestar su boca, ¿verdad? A la creación de un milagro y que a través de lo que salió de su boca, Dios creó el milagro por misericordia de él. Entonces, es un error atribuirle a los hombres un poder que no tienen, porque el único que hace la obra son las manifestaciones del Espíritu Santo a través de nosotros. Y le voy a decir algo que le va a remover los coroticos. Jesús no hizo milagros en la tierra él. Él no podía utilizar el poder que tenía él siendo Dios, porque él tenía que vencer al enemigo, a Satanás, el diablo, como hombre. Todos los milagros los hizo el Espíritu Santo, para que usted sepa. Jesús fue el canal para que el Espíritu Santo hiciera los milagros. Pero como era un vaso de honra, un vaso que estaba dispuesto 24 horas para Dios, Dios podía fluir a placer. Y el ejemplo está cuando él se dio el milagro de la resurrección
se me fue el nombre, de Lázaro. Cuando él le dijo a Dios, Señor, yo te doy gracias por lo que vas a hacer, pero yo voy a acercarme allá y a orar para que los incrédulos que están aquí, ellos crean que tú lo hiciste. O sea, ahí se refleja que no fue Jesús que lo hizo, sino el mismo Dios. Jesús apelaba al poder de Dios para que el Espíritu Santo respaldara y hiciera los milagros. Entonces, si Jesús como hombre no hizo milagros, mucho menos voy a hacerlo yo. Simple y llanamente yo hago a través del entendimiento de la palabra lo que tengo que hacer para que Dios fluya y yo pueda ser un instrumento de honra que Dios me use. Entonces, Hebreos capítulo 11 dice, en todo el capítulo, todas las maravillas y los prodigios que vieron tantos antiguos. Y vamos a ir a uno de los últimos versos, de Hebreos capítulo 11, antes de llegar al 12. Y dice, no, vamos a ir al 32, Hebreos 11, 32, y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos haciendo justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, etcétera, etcétera, etcétera. En esa parte se acentúa más la sustancia del texto, donde da a entender todo lo que todos los milagros que viste por creerle a Dios. Quiere decir que ellos tenían que mantener conducta ordenada delante de Dios para que Dios se pueda manifestar, porque Dios no es un sinvergüenza para hacer milagros a través de otros sinvergüenza. Amén. Entonces, aunque David cometía errores, aunque Moisés cometía errores, ellos pedían perdón, hacían sus holocaustos y volvían a ser vasos de honra para que Dios pudiera manifestarse a través de ellos. Esto nos dice a nosotros que para que Dios pueda hacer algo en tu vida y en mi vida, nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Porque Dios... Cuando llega el verso 12, aquí sí vamos a empezar a leer verso por verso. Recuerde que hemos estudiado 12:14, que dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Yo voy a ir leyendo, voy a ir explicando hasta llegar a ese verso y usted mismo va a entender lo que ese verso quiere decir. Y dice Hebreos capítulo 12 así, puesto los ojos en Jesús. Dice Hebreos 12:1. Por tanto, ¿qué significa ese por tanto? Ese por tanto significa la sustancia final de lo que venía diciendo Hebreos capítulo 11. Por eso yo les digo que siempre el verso siguiente va a explicar el verso anterior. Dice así, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, la gente que está viendo a nosotros los cristianos, los hijos de Dios, si verdaderamente actuamos como hijos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué dice eso? Porque si nosotros no nos despojamos del pecado, ¿cómo vamos a vencer las batallas en la tierra? Es imposible vencer una batalla si andas en pecado, porque quien vence las batallas por nosotros es Dios. Sigue diciendo Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todo lo que dijo en Hebreos 11 y todo lo que resaltó de los antiguos, lo resumió en Hebreos 12:2. Y dijo que Cristo sufrió la cruz, o sea, fue obediente hasta la cruz. ¿Para qué? Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, Dios lo honró por obediente y porque venció. Y para vencer tuvo que hacer las cosas bien. Hebreos 12:3 dice, considerad aquel que sufrió tales contradicciones de pecadores contra ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente no vio que él era el Hijo de Dios, hicieron con él las maldades que quisieron hacer, hasta el punto de la muerte. Y dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, quiere decir que así como Cristo sufrió en la cruz hasta el final y fue obediente, que nosotros tomamos como ejemplo a Jesús, que llegó hasta el final, ¿verdad? Haciendo todo lo que él tenía que hacer correctamente delante del Padre para poder alcanzar esa honra que Dios le dio. Un segundito que me está hablando mi esposa. ¿Qué? No importa, no se preocupe. Bueno, entonces Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor,
ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Ahí vamos, Hebreos 12:6. ¿De qué está hablando en todos los primeros 6 versos que hablamos, que estamos hablando de Hebreos capítulo 12? De cómo Cristo venció hasta la cruz, cómo fue obediente, y nos está diciendo que nosotros seamos obedientes también. Y si no somos obedientes, tenemos que resistir la disciplina del Señor. Pero el Señor va, como dice la Biblia, que el que comienza la obra la termina. Dios nos va a disciplinar a nosotros cada vez que nos queramos salir a la izquierda o a la derecha del camino recto, para que nosotros podamos cumplir ciertamente y llegar al final de la meta como Cristo llegó. Hasta ahorita está hablando de una conducta que nosotros tenemos que tener correcta delante de los hombres y delante de Dios. Hebreos 12:7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. O sea, Dios como nuestro Padre, los que tenemos a Dios como nuestro Padre, sabemos que Dios nos va a corregir. Si un Padre terrenal, que es terrenal, que no tiene el poder y la sabiduría que tiene Dios, nos corrige cuando hacemos cosas malas, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos nos lo va a decir. Entonces dice la Biblia que si Dios te corrige y tú no soportas la disciplina, sino que te revela y sigues a peor, y sigues a peor, y sigues a peor, entonces nunca fuiste hijo. Nunca fuiste redimido por la sangre de Cristo. Hasta aquí todavía sigue hablando de disciplina, de una conducta recta que debemos tener, y si no, Dios nos va a disciplinar. Entonces dice el verso 9: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, o sea, los respetábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? O sea, ¿qué más perfecto que Dios para corregirnos y meternos por el camino de la verdad, el camino recto? Dios es más perfecto que nosotros que somos terrenales. Entonces dice, si lo respetamos a ellos, a nuestros padres, siendo imperfectos, cuanto más al Padre de los espíritus. Fíjese lo que dice la Biblia, Padre de los espíritus. Ese es otro tema que después vamos a tocar. Aquellos que se atribuyen paternidad, que ciertamente hay una paternidad divina que se implementa en la tierra, como los tutores que enseñan a otras personas, que disipulan, pero no a veces como lo quieren aplicar. Entonces, vamos al 10 y dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. O sea, sigue hablando de los padres terrenales. Pero, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, para lo que nos es provechoso. O sea, Dios nos disciplina. Si nos tiene que disciplinar, si no estamos en disciplina, si no hacemos las cosas bien, para provecho. ¿Cuál provecho? ¿Cuál es el provecho que nosotros tenemos si soportamos la disciplina de Dios? Que mientras que andemos rectamente, vamos a poder ver a Dios, vamos a poder discernir, vamos a poder ver cuando Dios trabaja alrededor de nosotros, vamos a poder percibir, entender los milagros, vamos a entender los caminos por donde Él quiere que nosotros andemos. Eso, lo voy a volver a leer porque esta parte es muy importante. Dice el 10, de Hebreos 12:10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. ¿Por qué por pocos días? Porque el ser humano no dura mucho. Tiene ahorita un orden más o menos de 80 a 90 años. Por pocos días, dice, refiriéndose al Padre terrenal. Entonces dice, voy a repetir, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. O sea, muchas veces un padre se puede equivocar cuando corrige a un hijo. A lo mejor no puede tener la razón. En cambio Dios no, porque Dios es infalible. Dice, pero refiriéndose aquí en el contexto, a Dios, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, o sea, para que seamos santos como Él. Dios agarra la varita y nos corrige, ¿verdad que sí? Vamos a Hebreos 12:11, ya estamos llegando al 12. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. O sea, cada vez que uno es corregido, duele. Y pareciera que fuera para mal. En vez de generarnos alegría porque nos están corrigiendo para bien, nosotros nos sentimos mal. Pero explica el escritor de Hebreo y dice, al presente parece ser causa de gozo. No, perdón, vamos a leer otra vez 12:11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza.
Pero mire lo que dice allí. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Quiere decir que cada vez que Dios nos disciplina, con el tiempito, lo que no hemos entendido, nosotros decimos, verdaderamente, ahora yo sé por qué Dios permitió que yo no me comprara este carro. Ahora yo sé por qué Dios permitió que yo no comprara esta casa. Ahora yo sé por qué Dios permitió que yo saliera de ese trabajo. Ahora yo sé por qué Dios permitió que yo saliera de ese trabajo, porque ahora me dio este que es mucho mejor, que ahora tengo más tiempo para él. Usted puede entender, razonar, discernir en el espíritu el mover de Dios a través de la vida. ¿Por qué? Porque a través de la disciplina de Dios podemos tener una comunión con Él. Si usted está en pecado, usted está violando una ley divina y usted no puede ver el reino de Dios. Ver el reino de Dios no en el cielo, no tiene nada que ver con eso allá, sino que usted viva el reino de los cielos aquí en la tierra. Y ahora vamos a llegar a Hebreos 14. Perdón, vamos a Hebreos 12. Entonces dice, en negrita, ahí hay como, no es que se corta la relación, sino que los que hicieron, los exégetas bíblicos, que separaron la Biblia en textos y versículos, le colocaron un título de ahí hacia adelante y dice, los que rechazan la gracia de Dios. Los que rechazan la gracia de Dios. ¿Qué es rechazar la gracia de Dios? Los que tienen en poco el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Hay gente que no le interesan las cosas de Dios, que no le interesa aceptar a Cristo, que no le interesa vivir en el reino de los cielos en la tierra. O sea, para ellos es indiferente si Jesús murió o no en la cruz, no les importa. Eso es rechazar la gracia de Dios. Pero también en un cristiano, en nosotros los hijos de Dios, que es rechazar la gracia de Dios, que hay tanta palabra que se puede cumplir en nuestra vida para bendición de nosotros y por andar en pecado, según lo que está diciendo Hebreos capítulo 12 en adelante, por no aceptar la disciplina del Señor. No disfrutamos del reino de los cielos, de las abundancias del reino de los cielos, y no podemos disfrutar de las bendiciones de Dios porque Dios no te va a bendecir si tú eres un sinvergüenza. Entonces mire lo que dice Hebreos 12, dice, por lo cual, o sea, habló de la disciplina, de la necesidad de vivir una vida recta. Si no la vivimos, Dios nos va a corregir. Ok. Hebreos 12 dice, por lo cual, o sea, ya te dije lo que te dije en Hebreos 12, antes del verso que vamos a leer, por lo cual ahora te digo esto. Dice, por lo cual, levantá las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, dando a entender de una persona que no tiene cordura y no se está dando cuenta que está orando mal y que Dios está disciplinando y que Dios le está mostrando cómo debe hacer las cosas y le dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, una persona que pareciera que no estuviera entendiendo nada de lo que acabamos de leer. Verso 13 dice, y haced sendas derechas. O sea, métete por el camino correcto, deja de hacer las cosas malas, deja de andar en pecado, deja de estar robando, deja de estar diciendo malas palabras, deja de estar viviendo nada más el reino de los cielos en la congregación errático las 2 horas que estás ahí, después que sales eres tremendo diablo en la calle. Eso es lo que quiere decir ese verso. Dice, haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. O sea, no sea que no solamente andes haciendo las cosas mal, sino que te desboques. O sea, no haya ningún tipo de evidencia de que eres un hijo de Dios, sino que eres un sendo mundano que no ha nacido de nuevo y que todo lo que estás haciendo da evidencia de que no solamente andas cojeando como aquellas personas que están siendo procesadas, sino que no hay evidencia de que eres hijo de Dios. Entonces dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ahora viene Hebreos 12:14. Vamos a ver qué es lo que quiere decir. Ya habiendo hablado de la disciplina de Dios, de la necesidad de estar en santidad para poder entender a Dios y poder ver el reino de los cielos en la tierra, dice, seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. ¿Será que tengo que explicar? Igual lo voy a explicar. Si usted no anda en caminos rectos, si Dios lo está disciplinando para que usted haga las cosas bien y no las hace, si usted anda cojeando y lo cojo se sale del camino, usted no va a tener paz para con los hombres, pues ¿quién va a tener paz con una persona que dice que es hijo de Dios cristiano y es tremendo mundano? Hasta la misma familia lo va a criticar. Las mismas que viven dentro de tu casa te van a señalar. Van a decir, tú no eres ningún cristiano, mira las groserías que dice. Tú no eres ningún cristiano, mira lo que te estáis robando. Entonces eso quita la armonía en una familia y genera un ambiente de no paz.
porque usted está diciendo que usted es hijo de Dios y no está obrando como hijo de Dios. Dice, seguir la paz con todo y la santidad. ¿Qué es la santidad? Lo que hace la disciplina, lo que hace vivir una vida recta delante de Dios. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Le voy a explicar qué significa ese verso. Si usted dice que es hijo de Dios, si usted dice que es cristiano y vive como mundano, y Dios es espíritu y nadie lo ve, ¿cómo los que están alrededor de usted van a ver a Dios? Si la única manera de que ellos vean a Dios es a través de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, que ellos digan verdaderamente, yo no veo a Dios, pero Dios es verdad, porque este hombre vive una vida de santidad que yo no puedo vivir. Este hombre vive una vida recta que yo no puedo vivir. Este hombre no dice grosería y yo sí las digo. Verdaderamente Dios es una verdad en ellos. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie, los que te rodea, van a poder ver a Dios. ¿Cómo lo ven? Esa palabra ver significa entender, que la gente entienda por el comportamiento de nosotros como hijos de Dios, por las acciones de nosotros rectas en la tierra, por cumplir la ley de Dios, que realmente Dios es una verdad. Es como si la persona, por entender lo que nosotros hacemos, estuviera viendo a Dios y dijera, vale la pena seguir lo que ellos están haciendo porque Dios es una verdad. Yo puedo ver, entender a Dios a través de ellos. Eso es lo que significa ese verso. No tiene nada que ver con que sin santidad nadie va a ir para el cielo. Y eso yo lo voy a aclarar. Yo no estoy diciendo que usted viva una vida de pecado porque va a entrar en el cielo. No. Yo lo que le quiero decir es, ¿quién de nosotros, usted que está allí y yo que está aquí, no erramos al blanco? No cometemos pecado. La palabra pecado significa errar al blanco, errar a los estatutos de Dios. No hacer lo que Dios manda hacer. ¿Quién de ustedes y yo es perfecto? ¿Quién no cometemos errores? A mí me han señalado, o sea, a mí me han corregido, a mí me han personas que me han dicho, Fernando, pero si ustedes son hijos de Dios, ¿por qué esto y aquello? Y yo, qué pena. ¿Quién de ustedes es irreprensible para que diga, a mí nunca nadie me ha tenido que decir nada porque yo vivo una vida perfecta como la vivió Cristo? Ninguno. Pregunto, ¿quién de nosotros no peca? Y si nosotros pecamos y estamos perdiendo la santidad, entonces ninguno vamos para el cielo. Entonces por demás Cristo se hizo abogado. Porque la Biblia dice, Juan dice, estas cosas os digo para que no pequéis. Pero si pecáis, abogado que tenéis en el cielo, Jesucristo nuestro Señor, que intercede por nosotros delante del Padre. ¿Por qué Cristo se hizo nuestro abogado? Porque no somos perfectos. Los cristianos somos santos porque Cristo nos hizo santos. Somos santos porque Él nos lavó con su sangre preciosa, pero no por ningún mérito de nosotros, porque nosotros seguimos viviendo un proceso día a día en el alma que nos tiene que llevar a una perfección, a un camino de perfección. Pero vivirlo como lo vivió Cristo con la perfección es imposible. Hay un viejo hombre en nosotros que nosotros tenemos que mantener crucificado, que no se levante. ¿Para qué? Para que el nuevo hombre, el nuevo nacimiento que nosotros vivimos, sea el que florezca y dé fruto y la gente lo pueda comer. Pero si es por pecado, ninguno nos vamos a salvar. Porque todos pecamos, hermano. Todos pecamos, todos cometemos errores. ¿Cuál es el deber de nosotros como cristianos? Tratar de errar menos al blanco y tratar de ser lo más perfecto que podemos. Tratar de corregirnos nosotros mismos, no esperemos la corrección de Dios, que Dios tenga que darnos con una vara para que nosotros hagamos las cosas bien. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie, la gente que te rodea, que no puede ver a Dios porque Dios es espíritu, sin la cual nadie verá al Señor, no lo van a poder ver. Entonces, tú predicas un evangelio que no vives, la gente no va a poder ver a Dios. Eres pura letra, no hay espíritu, no hay santidad, no hay nada. Repito otra vez, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie, esa palabra nadie, ¿qué significa? Toda la gran nube de testigos que nos rodea, todo, como lo decía el contexto más atrás, que una gran nube de testigos está alrededor de nosotros. Y lo voy a leer porque es medular. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si nosotros no corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, de hoy hacia adelante, si te parece verlo así, nadie va a ver al Señor.
Porque la única manera que la gente puede ver el reino de los cielos sin tener el Espíritu Santo es que tú se lo muestres y ellos puedan entender por el contexto de tu vida que realmente Dios está ahí y ellos digan, verdaderamente Dios existe. Porque en este hombre se puede ver Dios. Esa palabra ver en el griego significa entender. O sea, vamos a leer otra vez 12:14. Dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie va a poder entender al Señor. O sea, cómo una gente ve un reino de los cielos, cómo lo entiende, cómo sabe que las cosas de Dios son verdad, si nadie se los muestra. Como dice el libro de Romanos, ¿cómo entenderán si no le predicamos? ¿Cómo conocerán, cómo sabrán si no le predicamos? No solamente predicar con la letra, es predicar con la conducta también. Entonces, vamos a leer el 15, dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. Escuche esto, usted es cristiano, usted es un hijo de Dios perfecto, sale con su Biblia todos los domingos a la iglesia, con su familia, qué bonito. Y resulta que en el día de la semana usted tiene una discusión con su esposa, la discusión se sube de nivel y usted viene y suelta una palabra anatema contra su esposa. Y en el momento que usted la suelta va pasando el vecino que está al lado. ¿Qué va a pasar? Que el vecino va a pelar los ojos. El evangélico le dijo a la mujer eso. O de pronto los escucha gritando, mira los evangélicos cómo están peleando, ay Dios, y salen todos los días con la Biblia. Se lo voy a leer para que usted lo entienda. Hebreos 12:15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuál gracia de Dios? Que lo bonito, lo bello que ve la gente en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esa gracia que la gente dice, ay, qué bello ese hombre cómo trata a esa mujer. Qué bello ese hombre cómo trata a esos hijos. Qué familia tan preciosa. ¿Qué está viendo la gente allí? La gracia de Dios no es mérito de usted. Eso lo logró fue el proceso del Espíritu Santo en su vida. Entonces usted deja de alcanzar esa gracia cuando dice aquí que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. ¿Cuáles son esos muchos que son contaminados? Lo que está diciendo Hebreos 12:14. Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie, ¿quién es nadie? La gente que te rodea. Ver al Señor. Esa gente que te rodea no va a poder ver a Dios porque está siendo contaminado por las malas acciones que nosotros estamos teniendo. Eso es lo que significa Hebreos 12:14. Y por eso Dios en este tiempo me ha llevado a mí a salir por las redes sociales, a empezar a estudiar la Biblia. Porque habemos cristianos que creemos que la gente es ciega, sorda y muda como la canción de Shakira. Y entonces usted está obrando mal y tranquilo, ¿qué me interesan a mí los vecinos? Usted no puede decir eso como cristiano. ¿Qué me interesa a mí los vecinos? Tiene que interesarle, porque la misma palabra en hebreo te está diciendo, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos se han contaminado. Este verso se puede interpretar de otra manera, que muchas de las personas que no conocen a Dios dejen de alcanzar a Cristo, que es la gracia de Dios como salvación, que lo deje de alcanzar y diga, no, ¿para qué voy a ser evangélico si ese evangélico va para la iglesia todos los domingos y los lunes agarra a la mujer como una perita de lunes a viernes? O ese evangélico va para la iglesia todos los domingos y se mete tremenda borrachera y pasa rascado por aquí y después el domingo va a dar 2 golpes en el pecho. ¿Qué dice la persona? Yo prefiero no ser cristiano. Yo prefiero no ser mundano. Bueno, mis hermanos, más claro no canta un gallo. Cualquier duda, deje su escrito. Si usted tiene alguna duda, deje su escrito. Si hay que aclarar algo, se aclara. Pero les insto a que estudien la Biblia como se estudia una carta, como lea todo primero. Después que lea todo primero, analice lo que usted está leyendo. Y que el conjunto de todo el texto, sin sacar nada de contexto, le dé sentido al verso que usted está leyendo. Dios me lo bendiga. Dios me lo continúa bendiciendo grandemente. Que la salud y la paz de Dios esté con todos nosotros. Y como siempre termino, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea con nosotros y apliquemos lo que dice la Biblia. Seguí la paz con todos. Pórtate bien con tu compañero de trabajo, con tus vecinos y con tu familia. Y la santidad. Sé santo porque Dios es santo. Cumple la ley. Sin la cual, si no lo cumplimos, nadie verá a Dios. ¿Quieres que tu familia vea a Dios? Tu esposa vea a Dios, tus hijos vean a Dios, tus vecinos vean a Dios. Muéstraselos tú, porque Dios es espíritu.
y Él se mueva a través de su Espíritu Santo, a través tuyo y mío, para que la gente pueda entender de que Dios es una verdad y Él existe. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y Dios mediante nos estamos viendo mañana nuevamente para seguir estudiando la palabra. Coloque debajo, puede colgar debajo del video qué dudas tiene usted de la palabra y vamos a estudiarla, porque para eso, en este tiempo, Dios nos ha escogido. Dios los bendiga, Dios los guarde. Un beso. Chao.